Inge, su micro creo que está apagado. Inge creo que tiene apagado su micrófono. Vámonos. Bueno, ¿sí me escuchan ahora, jóvenes? Inge. Sí. Inge. Ok. Si es que tenía un problema, me decía que me saliera para que volviera otra vez a y pudiera reconectar. Muy bien, ya se corrigió. Gracias por el aviso y creo que es. Déjenme ver, entonces aquí. Lenta la red, pero bueno, ahí vamos. Ahí va. Para que no me falle nadie su existencia. Muy bien, entonces vamos a la primera. Tengo aquí trabajos, inclusive yo creo que ya dieron una calificación. Por ejemplo, recibí el de Pereira Alegría Uciel, Vázquez Melgar, de Aguilera Peña, de Cruz Santis, de Escobar Ramírez, de Gómez Ramírez, de Díaz Rodríguez. Bien, son 7 trabajos que recibí. ¿Alguien que esté conectado no lo pudo enviar? Bueno, a la vista no tengo todos los nombres. Si quienes están conectados todos lo lograron enviar. Sí, ingeniero, la tarea de hoy sí lo envié antes de las 10. Okay. Perfecto. Sí hubo una que, la última creo que fue la de Jessica. Muy bien. Entonces ya están, bueno, así de manera breve. Vamos a comentar un poco al respecto. Ahorita ya ven que aparte les decía, busquen, hagan una especie de resumen, porque es mucho. Sin duda esa es la primera impresión que han de tener. Y luego les decía, bueno, hay que preparar unas diapositivas para, digamos, hacer algunos comentarios. Es decir, que ustedes presenten unos comentarios. La pregunta es, ¿alguien lo elaboró, sus diapositivas? Yo sí, Inge, pero en uno de los comentarios que me puso de la tarea era de que solo había hablado de la normatividad mexicana. Es
investigué, pero no encontré nada internacional y las páginas no se me hacían confiables, entonces solo me referí a lo que según yo sentía más confiable en la información y Ok. realicé mis diapositivas de acuerdo a la investigación que le envié. Ah, bueno, sí, porque creo que aquí te puse, ¿no? Que solo de las que encontré como tal como me comentas ahorita, solo las leyes nacionales, ¿verdad? Sí, yo realmente solo encontré eso. Ajá, no importa, ahorita ya, hay razones, pues, como la que me acabas de explicar. Si las tienes, me gustaría que de una vez nos las puedes compartir, es decir, que encontraste, hacer tus comentarios para que te dé un tiempo, el que requieras. Sí, ingeniero, ahorita presento pantalla. ¿Cómo no? Te damos el tiempo, adelante, con calma y para que vaya entrando el documento. No sé si ya se alcanza a ver. ¿Ya? Yo ya lo alcanzo a ver. Sí, ya se ve. Bueno, Voy a comentar entonces un poco la información que encontré. ok, adelante Jessica. Ok. Pues el tema de las leyes nacionales y legislaciones internacionales, como les comento, yo solo encontré hay un PDF de lo que es la norma oficial mexicana en cuestión de construcción, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Como el trabajo decía que era un resumen, había mucha información, entonces yo, bueno, tomé los puntos como más importantes para mí, para exponer. Y lo primero que observé son las obligaciones del patrón. Ahí venía la definición de patrón, que pues inmediatamente es el encargado pues de dicha construcción, ¿no? En este caso, pues podemos ser nosotros los ingenieros o el dueño de la constructora. Entre los puntos más importantes es clasificar el tamaño de la obra de construcción. Estas pueden ser chicas, medianas y grandes. También habla de contar con la descripción de las actividades a desarrollar, los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores y las relaciones de medidas de seguridad para adoptar antes y durante su ejecución. Entonces es importante saber la descripción de que los trabajadores estén informados de dicha obra, ¿no? Todo lo que a lo que uno se enfrenta bajo los riesgos durante la construcción. Contar con un análisis de riesgos potenciales, o sea, esto se refiere a los daños un poquito más importantes. Disponer de un sistema de seguridad y salud en obra, que es el punto, siento yo, más importante que debemos de tener en cuenta nosotros como ingenieros para el desarrollo de la construcción. Contar y dar seguimiento a un programa para la revisión y mantenimiento preventivo del equipo y o maquinarias utilizados. Esto referente al equipo que uno utiliza, ya sea maquinaria pesada, darle su mantenimiento correspondiente para evitar accidentes. Proporcionar a los trabajadores el equipo de Disculpa, protección. Jessica, que te interrumpa. ¿Estás moviendo tus diapositivas o aún todavía? No, estoy leyendo los puntos. Una descripción y luego Sí. vas a entrar a mover tus diapositivas. Sí, tengo ¿Así? más diapositivas. Ah, bueno, adelante entonces. Una disculpa, no, era nada más Sí, una no se duda. preocupe, ingeniero. Dice que hay que proporcionar también a los trabajadores el equipo de protección básico o de acuerdo a uno específico, dependiendo de la magnitud de la obra. Como bien sabemos, lo más básico, hay que darles cascos, pues casi no se nota, bueno, siento yo que por el Estado no se le da al equipo correspondiente su material básico para evitar cualquier accidente. Dice también que hay que supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico y en su caso el específico.
Deberemos estar supervisando que los trabajadores tengan correctamente puestos su equipo por cualquier accidente. Adoptar las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en la obra de construcción. Disponer de extintores para combatir posibles fuegos incipientes de acuerdo con el tipo de fuego que se pueda presentar en las diferentes áreas de la obra. Pues es importante, ¿no? Por cualquier explosión o por cualquier causa de fuego, hay que tener siempre extintores. Contar con los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo. Disponer de un plan de atención de emergencias, o sea, por cualquier accidente, debemos tener siempre a mano cualquier atención para brindarle por rapidez, ¿no?, a los trabajadores. Proporcionar a los trabajadores un espacio higiénico para ingerir alimentos. En este caso, comúnmente en obras un poquito más grandes, cuando se lleva el equipo de trabajo, por así decirlo, se les mueve de su lugar, de casa, por así decirlo, hay que tener un espacio higiénico, por eso de que el polvo o los desechos de la obra, estos no puedan infectar a la hora ¿no?, para evitar problemas de salud, principalmente. Proporcionar a los trabajadores servicios provisionales de agua potable, servicios sanitarios, lavabos excusados y minitorios. Esto igualmente, ¿no?, por salud. En caso de que la obra de construcción cuente con campamentos para el alojamiento de los trabajadores, estos deberán estar acondicionados. Muchas veces la constructora o el patrón debe tener campamentos bien estabilizados para los trabajadores, y estos pues puedan tener por lo menos algo digno de, por ejemplo, dónde dormir y ese tipo de cosas. La siguiente diapositiva, ahorita se los muestro. Es esta. No me avanza. Yo me di cuenta que hay más puntos, de hecho, en lo que es de los patrones, pero quise poner lo más importante. Y me di cuenta que pues los patrones pues obviamente tienen, ¿no?, la mayor obligación de darle seguridad y salud a los trabajadores. Las obligaciones de los trabajadores son puntos más poquitos y más bajo responsabilidad de ellos. Por ejemplo, el revisar su parte o sea, revisar el comienzo de las actividades en cuestión de lo que es maquinarias, herramientas, ver que todo esté pues bien, ¿no?, que no hay alguna falla para que se le pueda dar un uso y bajo no vayan a tener algún riesgo. También desarrollar sus actividades conforme a las instrucciones que se le determine en el sistema de seguridad y salud. Esto conforme a que se supone que uno a inicio se le da las instrucciones y ellos desarrollen de la mejor manera, porque igual uno puede explicarles, pero si ellos no desarrollan, pues es ahí donde surgen los accidentes. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, el contratista, subcontratista, lo que decía el punto anterior, nosotros brindamos y ellos lo que deben de hacer es utilizarlo para evitar accidentes. Abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencias directa o indirectamente accidentes personales, daños materiales que contravengan a lo dispuesto por la presente norma y a lo establecido por el patrón. Esto para evitar que ellos también sufran de otro tipo de accidentes, ¿no? Se supone que deben tener como realmente lo que van a hacer y no meterse en lo que no les corresponde. En un equipo de construcción, pues cada uno tiene su qué hacer y no meterse en otras cosas, porque es ahí donde surgen los accidentes. Avisar inmediatamente al patrón de los incidentes, accidentes, condiciones y actos inseguros. Esto es debidamente lo que ellos deben hacer, ¿no? Si llega a pasar algún accidente, lo primero es avisar al patrón para buscar alguna solución. Seguir las instrucciones que el patrón establezca conforme al plan de atención de emergencias. Asistir y participar según el aplique en la capacitación e información sobre seguridad y salud en el trabajo que el patrón les proporcione.
Resguardar adecuadamente los bienes que el patrón ponga a disposición para la ejecución de sus trabajos o para conveniencia del trabajador. Y participar en la Comisión de Seguridad e Higiene en las brigadas de emergencia. Cuando una constructora está bien establecida, hay brigadas de emergencia para que entre ellos mismos puedan darse primeros auxilios, que también tengo un punto que es primeros auxilios. Para esto hay que tener en cuenta la clasificación del tamaño de la construcción, que son pequeñas, medianas y grandes. Ahí se ve una tablita que también viene en las normas y es para la clasificación de la obra. Dice que se considera el mayor tamaño de obra que le corresponda con base en cualquiera de las variables siguientes: la superficie por construir o demoler en metros cuadrados o la altura de la construcción en metros. Como podemos ver, o se construye o se demuele. Y está la primera clasificación, todo esto igual en metros cuadrados o a la altura de la construcción, y esta está dado en metros. O sea, quiere decir a la altura de donde van a estar los trabajadores. Ahora, el sistema de seguridad de salud en obra. Esto lo encontré en un PDF también. Dice: el sistema de seguridad de salud en la obra se deberá conformar antes de iniciar las actividades de la obra de la construcción, y habrá que comprender lo siguiente. Esto, ¿qué quiere decir? Que son los puntos antes de que se inicie cualquier actividad, que es la política de seguridad y salud en el trabajo, la clasificación de la obra, la determinación de los riesgos asociados a las actividades, el programa de seguridad de salud en la obra que contengan las medidas de prevención, protección y control de dichos riesgos, la autorización para realizar los trabajos de peligro y la firma del patrón. Entonces, todo esto va bajo la responsabilidad del patrón y es la información dada a los trabajadores antes de empezar la obra. Ahora, en cuestión del equipo de protección personal básico y específico, también esto creo que es de mucha importancia. Bajo las normas, pues ya clasifican que el equipo de protección personal básico deberá seleccionarse de acuerdo con el puesto del trabajo y, en su caso, el específico conforme a los trabajos peligrosos por ejecutar. Los visitantes, en este caso, por ejemplo, si nosotros fuéramos a una visita de obra, también debemos portar un equipo de protección para evitar accidentes. Dice que quienes ingresen a las obras medianas y grandes deberán portar al menos casco de seguridad y, en forma adicional, otro de equipo con base en el riesgo a que estén expuestos. Por ejemplo, yo estoy en el capítulo estudiantil de vías terrestres y nos ha tocado visitas al paso a desnivel que se está haciendo. Por lo menos a nosotros como visitante nos piden casco y chaleco como manera obligatoria. Esto es por la protección de evitar cualquier accidente. El equipo de protección personal que usen los trabajadores y visitantes deberán contar, en su caso, con la certificación emitida por un organismo de certificación acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con la garantía del fabricante que protege contra los riesgos para lo que fue fabricado. Esto habla más de pues que sea certificado el equipo que vayamos a utilizar, ¿no? Tampoco podemos utilizar un equipo que no nos blinde la seguridad necesaria. Los servicios de salud. La salud de todos los trabajadores debería estar sujeta a la vigilancia, o sea, hay que estar verificando siempre. Yo ahí les puse una pequeña imagen donde están revisando la temperatura. Esto me hago referencia pues a lo que hemos estado pasando, ¿no? Con lo de la contingencia. Hay que tener en cuenta siempre que la salud de los trabajadores es muy importante y bajo a ello hay que tener las medidas de seguridad. Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias o métodos de trabajo, deberán acordarse especial atención a informar y capacitar a los trabajadores en lo que concierne a sus consecuencias para la salud y la seguridad de los trabajadores. Esto con el hecho de que si hay algo nuevo, es importante capacitar a los trabajadores para su uso. En cuestión de maquinarias,
darles la atención, ¿no? De todavía informar que está entrando y así igualmente evitar cualquier accidente. Y eso es todo. Ah, no. Sí, eso es todo. Perfecto, Jessica, muy bien. Dentro de, ahora sí, algunas pequeñas preguntas, no son generales. Lo que percibiste, Jessica, en primer lugar, que existen leyes, ¿verdad? Que van enfocadas a todos los aspectos que mencionaste. Bueno, tu impresión más bien. No quiero tener una pregunta así muy concreta para tu impresión de lo que investigaste, así general o de manera, si quieres como dividirlo, pues, o sea, aspectos que se tocaron. ¿Algún comentario que pudiera ser adicional? Pues dentro de toda mi investigación se ve que bajo esto yo creo que incluye dentro de una buena planeación antes de ejecutar la obra y creo que esto es importante tenerla en cuenta siempre para que evitemos pues accidentes y de hecho creo que se me eliminó una diapo porque no la vi, había hablado también de los primeros auxilios. Esa sí está en mi investigación, pero creo que al último por error la eliminé. Ahí habla que a los trabajadores hay que capacitarlos para poder auxiliar por cualquier accidente. Entonces creo que esto es de mucha importancia y le vuelvo a repetir, creo que nosotros, pues yo no he percibido que se le dé la importancia necesaria a los trabajadores, siempre son como que esto es como punto y aparte, primero planos, la construcción, Sí. dando que entender que a veces los trabajadores pasan a segundo plano cuando es importante, ¿no? Son quienes ejecutan. Y desde mi punto de vista creo que hay que tener en cuenta muy claro estos puntos porque pues está bajo normas, como le pregunté la otra vez si había normas, ahorita ya nos toca investigarlas y ver que muchas veces pues no las cumplimos. Ese es mi comentario. En general, muy bien, Jessica, me parece tu punto de vista muy sumamente importante. Sin duda, esta pequeña o gran investigación que realizaste y realizaron todos sus compañeros, sin duda deja pues ya un nuevo conocimiento. No que se memorice, no que se... Finalmente lo que nos interesa, sabemos que la información está y saber dónde está. Entonces lo valioso pues, en primer lugar tuviste la capacidad de integrar un mundo de información que hay allí, ¿verdad? Yo creo que esa fue tu primera impresión. ¿Qué hago con tanta información? Bueno, pues ahí viene pues la parte de saber integrar de un conjunto grande, llevar una idea. Tocaste todos los puntos que deben ser considerados en el caso de pues lo que es la seguridad y salud en las obras. Ya ves que se habló pues de todo lo que es el personal y todos los requerimientos que debemos proveerles para poder trabajar de una manera más segura y desde el punto de vista de seguridad y también de salud en cualquiera de las obras. Como decías, o lo que encontraste, sea grande, pequeña o mediana, esto aplica. Si no todo, pero hay que ir, así sea una casa pequeña, un edificio pequeño. ¿Qué es lo que, digamos, podemos retomar de estas leyes? Y estar plenamente documentado, porque, bueno, cuando algo sucede también, tenemos que aprender a defendernos. Es decir, si yo he cumplido, pero la contraparte no cumple, entonces eso en dado momento se tiene que aclarar. Obviamente que lo que buscamos es evitar, hasta donde sea posible,
las incidencias de accidentes o problemas de salud. Me pareció ahorita, pues fue un panorama amplio, amplísimo, que sin duda van a ir poco a poco explorando, pero es un gran avance. Desde luego que eso es lo que estamos nosotros ahorita, ya de lo que yo voy elaborando y voy compartiendo con ustedes, ya es la manera un poco más puntualizada. Porque digamos, las leyes, los reglamentos nos dicen puntualizado, pero luego hay que saber cómo lo voy a cumplir. Ese aspecto, es decir, ya lo amplió un poco, como dicen ahora, el cómo lo voy a realizar. Esa instrucción que me da un reglamento o una ley, y bien referenciada, obviamente. Bueno, por el día de hoy, quiero que en este caso de Jessica, qué bueno que participaste ya. La idea es que ahorita voy a compartir lo que yo tengo para esta sesión. La siguiente me gustaría que estén preparados para darle oportunidad a uno o dos compañeros. O sea, ¿qué es lo que busco? Que sin duda hay puntos de vista o han encontrado a lo mejor puntos distintos que vayan a enriquecer las ideas que estamos cada vez generando. O sea, por eso voy a buscar para que no sea tedioso también, porque sin duda una gran parte o la mayoría tiene, pues si no lo mismo, pero algo muy parecido. Entonces, en una sesión pues sería un poco cansado, ¿no? Pero para la siguiente sesión vamos a ver si uno o dos compañeros participen. Pueden hacer así, igual, sus diapositivas, unos 4 o 5, puntualizando algunos aspectos. No necesariamente todo, ¿verdad? Algo que digan, ¿sabe qué? A mí me pareció esto sumamente interesante y lo tengo estructurado así, lo quiero exponer. Eso nos va a enriquecer muchas cosas. Entonces, esa va a ser la dinámica, porque todos van a tener la oportunidad de exponer esta pequeña investigación o gran investigación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por el día de hoy voy a continuar yo con lo que tengo preparado relacionado, que es con lo que estamos viendo, obviamente. Y ya la siguiente, estén preparados, jóvenes, todos, y ya iremos viendo quién. Si se puede dos, pues de una vez dos, y así para que no se nos alargue mucho también sus participaciones. Bueno, entonces por el momento voy a... Sí, adelante, Joseph. ¿Sí? Ah, no, sí, iba a decir que está bien, que sí. A ver, perdón, casi no te escuché, está un poco... ¿Sí era para aquí el comentario? No, sí, iba a decir que sí, está bien, Inge, de acuerdo con su Ah, instructor. bueno, muy bien. Creo que la misma opinión tienen los demás compañeros. Bueno, vamos a dar seguimiento a esto. Voy a entonces... estamos grabando. Bueno. Voy a compartir con ustedes. Muy bien. Si ya están viendo la diapositiva, pues son algunos comentarios. Obviamente que esto es tan amplio que pudiéramos pasarnos mucho tiempo. Pero bueno, lo que se trata es generar, como decía hace un momento, ideas, cosas que quizá no había pasado por nuestra mente. Pues aquí las vamos rescatando. Y hay una parte que se llama la carga de trabajo, en este caso enfocado a la construcción. Por ejemplo, hay instituciones como es la Fundación Laboral de la Construcción, por ejemplo, en España, que realiza estudios, está llevando estudios permanentemente. Para empezar, pues, hay que saber de qué estamos hablando, un término.
¿sí? De tal manera que la carga de trabajo, ¿cómo lo interpretamos? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, el conjunto consiste pues en el conjunto de obligaciones psicofísicas a las que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Y esto lo ve desde dos perspectivas. Una, que es el aspecto psicológico, y por otro lado, el físico. Por ejemplo, ¿qué significado tiene esto? Significa que en el establecimiento de una determinada carga de trabajo depende tanto de estas exigencias físicas y por otro lado también lo psicológico, que debe desarrollar el trabajador durante cada jornada de trabajo. Es decir, aparte de que realiza pues una actividad física, por ejemplo, construir una presa, un edificio, una casa, etcétera, es una actividad que se va desarrollando a través del trabajo, donde el trabajador pues lo que principalmente desarrolla es levantar cargas, mover cargas, etcétera. Entonces hay lo que es el aspecto físico, pero también no hay que descuidar la otra parte que justo de por ahí de los puntos que tocó Jessica, también la parte de tomar en cuenta el trabajador. O sea, bueno, muchas veces pues lo contratamos y ya, y a trabajar, y sácame la tarea. Sin embargo, habría que tomar en cuenta, ¿y esta persona cuál es su estado, por ejemplo, de ánimo? Porque muchas veces puede ser muy experto, pero si tiene una situación psicológica que no le permite concentrarse en su trabajo, empieza a generarse un riesgo. Entonces, por eso, cuando hacemos o tenemos que seleccionar el personal, no es nada más que él tiene un físico, digamos, que me va a levantar cargas muy grandes sino también hay otras capacidades no motoras, ¿eh? Entonces, lo psicológico también es parte, pero sumamente importante. Y eso sí es un elemento que tiene un gran desempeño. Todos, obviamente. Allí en la obra no hay nadie que esté de más. Todos tienen un papel muy importante. Y si uno de todos falla, por ejemplo, pensemos en quien hace el aseo de la obra. Si él falla, por ejemplo, puede provocar accidentes. Así como también el más calificado. También una función tan importante, pero si falla el de que podríamos calificar como menor importancia, entonces estaríamos en un error. Entonces todos es un equipo. Y eso es lo que ahorita de lo que comentó Jessica. A veces le damos poca importancia a ese aspecto, ¿sí? Es como un equipo de fútbol o de algún deporte. Aparte de que sean muy buenos técnicamente, pero psicológicamente pudiera no dar el rendimiento si no está plenamente preparado para ello. ¿Verdad? Bien. Entonces aquí hay que tomar todos esos aspectos para tener un equipo de trabajo sano. Voy a cambiar, ahí va. Ahí está. Entonces, tradicionalmente el esfuerzo que realizan los trabajadores se identificaba solamente como una actividad muscular, es decir, lo que comentaba ahorita. Levantar carga, mover carga, etcétera, y de ahí no se tomaba en cuenta. O bien, en este caso, que le llamamos tipo físico. Actualmente ya se incluye y evalúa el esfuerzo mental, que también genera fatiga. ¿Sí?
Bien, esto pues, digamos, son causas. Hay efectos si esto no se atiende bien. Y también viene que cuando las personas llegan a una situación en las que ya no pueden con la responsabilidad, entran en un nivel que se llama estrés. ¿Y qué provoca, por ejemplo, el estrés? Enfermedades. ¿Eh? También un esfuerzo, por ejemplo, muscular. Vamos a suponer que alguien alzó una carga muy grande y no se protegió con los instrumentos o o con el equipo de seguridad, pues puede sufrir, por ejemplo, un daño en una pierna, la columna, etcétera. Una enfermedad que puede llevarlo hasta de tipo grave. Entonces, las dos cosas nos llevan a lo que llamamos enfermedades. Pues, por otro lado, por ejemplo, aquí tenemos una imagen del joven que está, pues ahora sí, sujeto a un estrés tremendo y llega un momento en que siente que ya no puede. Eso es un riesgo y peligro para la obra. Habría que ver qué le pasa, si es la carga de trabajo o es de otro origen el problema que está viviendo. Entonces tenemos que ser muy sensibles para que el equipo de trabajo no se vea afectado y sobre todo que no se ponga en riesgo al personal. Por ejemplo, un operador de maquinaria, si viene o con sueño o bien distraído por algún problema que está viviendo, es de alto peligro. Y entonces todo eso tenemos que estar cuidando permanentemente. Vamos a ver que ahí está. Otros efectos estamos hablando de la sobrecarga de trabajo. Cuando a veces también hay un nivel de exigencia psicológica que están relacionados con la complejidad de las tareas y demás que requieran de un conjunto de ayudas, y si esta no se le proporciona y se le deja caer a los trabajadores, causando también una carga. Es decir, hay actividades que son o deben ser realizadas en equipo, pero si no le proporciono el apoyo suficiente, quien esté responsabilizado de esa actividad, pues simplemente no la va a poder realizar eficientemente. Entonces, hay que valorar cada actividad, es decir, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, pero con qué o quiénes lo van a realizar. ¿Sí? Y nunca, oye, hazle como puedas. Ese es un error mayor. Hay gente muy comprometida y saca adelante el trabajo a pesar, pero nunca hay que caer en eso, sino primero su seguridad. Qué bueno que hay muchísima gente muy valiosa, pero lo es quienes más, o en general, todos debemos siempre evitar el riesgo de sufran accidentes, principalmente. Bueno, ¿qué provoca entonces cuando, por ejemplo, le hacemos, vamos a suponer que a veces el ingeniero, ¿saben qué? Mañana se tiene que entregar esta obra, porque si no vamos a ser sancionados, etcétera, y todo lo que quizá el trabajador no tuvo la culpa. Y que vamos a trabajar hasta, no sé, hasta mañana sin dormirse. Entonces, ¿qué va a pasar? Debido a esas situaciones, va a haber una disminución en la calidad. En este caso, pues sometemos al personal en un estrés tremendo. ¿Sí? Si esto es frecuente, estamos afectando esa calidad de vida porque pues ya ese trabajador ya no descansa, ya no se alimenta bien, en fin, y está llevando una calidad de vida no adecuada. Y pues cuyas consecuencias se van a manifestar como con un nivel de estrés muy alto. Entonces, va pues nuevamente
según lo que estemos realizando. Actividades a veces muy complejas y que se le asigna pues a veces a quien no le corresponde. Otro factor que influye en gran medida es lo que conocemos como la doble presencia. Esto es que muchos trabajadores tienen relación con obligaciones, por ejemplo, del hogar. ¿A qué puede ser? Bueno, todo el mundo está expuesto a, por ejemplo, una enfermedad, y hay veces que el trabajador es el único, digamos, sostén, o el que tiene que ver para la salud a veces de un familiar muy cercano. Puede estar pasando por un estado, no sé, los divorcios. A veces dejan sus hijos recomendados y está trabajando como puede. En fin, pudiéramos buscarle esto. Generalmente hay ese tipo de inconvenientes que no nos permiten estar plenamente en el lugar donde estamos. Entonces dice pues que no están resueltos por la causa puede ser que el trabajo sea poco flexible para permitir a las personas solucionar sus quehaceres personales. Pues sí, el trabajo es primero y sí. Y a veces, pues no sabemos, no por involucrarse en cuestiones personales, pero muchas veces vemos a buenos trabajadores que de pronto surgen o se les ve distraídos, con riesgo de que cometan errores cuando han sido sumamente atentos y sumamente responsables. Entonces, todo eso hay que cuidar, ¿sí? Como dice aquí, muchas veces está en el trabajo, pero con la cabeza en otro lado. Y eso es algo muy, pero muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede desencadenar accidentes. Como les decía hace un momento, imagínense un operador de maquinaria, un tractor, que si no está atento a lo que está operando, pues puede mínimo pasar a derrumbar, no sé, alguna parte de la obra, ahora sí, accidentarse con el mismo personal. En fin, son ideas de lo que puede suceder. Vamos a ver, aquí está un poquito lento, ahí está. ¿Qué hay que hacer? Justo, inclusive estos temas por ahí, recuerdo que los menciona pues en la exposición de Jessica. Medidas, por ejemplo, de mitigación, es decir, ¿qué puede suceder? Entonces las empresas, en este caso como el patrón o el proveedor, ¿qué tiene que hacer? La primera, son incentivos. Por ejemplo, capacitación, ofrecer capacitación, que puede ser desde para la seguridad, es decir, capacitar, por ejemplo, hay equipos que son sumamente sencillos de uso, los guantes, a lo mejor las gafas, el casco, pero hay otros, por ejemplo, el manejo de un extinguidor extintor de fuego, el uso de algunos solventes, cuestiones de ese tipo que requieren de que el personal se capacite, o bien para desarrollar eficientemente sus actividades. Por ejemplo, un albañil que va a colocar, por ejemplo, material, o sea, bloc, ladrillo, etcétera, a determinada altura. Por ahí recuerdo que decía andamios. ¿Qué tenemos que revisar? Que ese andamio sea lo más seguro posible, de manera que se disminuya el riesgo de accidentes. Generalmente se contrata a la gente en muchas horas por el destajo, pero con tal de avanzar, están trabajando en condiciones sumamente
riesgosas. Y eso puede ser algo muy, pero muy delicado para la empresa o el patrón. Porque un accidente es sumamente caro. Incentivos puede ser otra. Muchas veces el saludo, así como comentaban que a veces vemos el personal, pues es un peón, ¿no? Mínimo el saludo, como una persona lo aprecia, sabe que está tomado en cuenta. De vez en cuando, pues no sé, hay cuestiones de muchas formas, de manera muy honesta, muy de levantar el ánimo al personal, ¿sí? A lo mejor alguna vez, ¿saben qué? Mañana desayunamos todos, o traigan su desayuno y aquí. Hay muchas cosas que los podemos hacer. Eso incentiva al personal que siente que vale, que comparte y que sus jefes o los patrones sienten que son personas humanas, que los escuchan. No necesariamente tiene que ser, te voy a pagar o a través de cuestiones económicas. Por ejemplo, veo una persona un poco mal, todo, ¿sabes qué? O ha trabajado demasiado. Bueno, concederle a lo mejor un descanso. Muchas veces eso lo valoran mucho, porque a veces están a punto ya de no aguantar más. Pero si uno es atento, se les puede incentivar. ¿Sabes qué? Descansa este fin de semana o no sé, tal día, etcétera. Y es gente que sin duda se va a comprometer más con la empresa. Aquí pues los descansos o pausas activas. Por ejemplo, vemos que ya el personal ya está sumamente cansado, agotado. Entonces, ¿saben qué? Detengamos la producción un rato. Descansen un poco. Otro aspecto, reconocimiento del trabajo. Así como le damos a veces una buena regañada a algún trabajador que no se comprometió a hacer bien las cosas. También cuando hizo un excelente muro, cuando hizo un acabado tal como lo queríamos, o a veces más de lo que le pedimos, hay que hacérselo saber, porque eso los incentiva a mejorarse cada vez más. Pequeños aportes de ayuda de alguna u otra forma disminuyen la sobrecarga laboral, es decir, esas motivaciones nos ayudan mucho. Puede ser a veces no sé, algún pequeño regalo, ¿no? Que esté al alcance, pues, obviamente, de la empresa. Son cosas que valora el personal. Y sin duda eso va a hacer que el equipo de trabajo se comprometa y cada día aporten. Y eso es un ambiente de trabajo agradable. Que los trabajadores lleguen alegres, contentos, optimistas. Esa es una señal de buena salud en esa obra, en esa empresa. ¿Sí? Entonces son aspectos que no hay que descuidar y no nada más irnos a que se cumplan las metas, a pesar de que a veces pongamos en una sobrecarga de trabajo al personal. Como también debemos ser capaces, porque hay de todo. Algunas personas como que no quieren desempeñar o quieren simular que están trabajando, que están rindiendo. También eso pues debe de tomarse en cuenta e identificar quiénes no realmente están desarrollando, desempeñando esas funciones. Pues tenemos que ser muy hábiles. Todo lo que se relacione pues con las compensaciones del trabajador va más allá de los beneficios. Es muy importante que las empresas se ocupen de la salud de su personal. Por ahí lo abordó Jessica esta parte. Un personal saludable es un personal que va a rendir. Y esto lo debemos de ver o lo debe de ver como un elemento prioritario
¿Por qué? Justo lo que comentaba Jessica, decía, bueno, ahorita estamos viviendo precisamente esta contingencia. Y si no cuidamos esta parte, puede causar mucho daño. Inclusive a veces el fracaso de una empresa. Entonces todo eso es sumamente importante. ¿Qué controles vamos a tomar de tal manera que el personal se mantenga lo más sano posible a pesar de que tenemos que seguir trabajando? No podemos suspender, pero es muy diferente a los tiempos pasados, vamos a llamar, porque finalmente esta pandemia llegó para quedarse. ¿Qué tenemos que hacer? Convivir y saberla, digamos, hasta cierto punto controlar. Entonces, esto se debe interpretar no como un gasto, sino más bien como una inversión que traerá muchos beneficios, tales como menos ausentismo laboral y mayor eficiencia. Es decir, un personal enfermo, ¿qué va a hacer? Permanente va a estar yendo al médico o simplemente no va a poder trabajar. Y si está saludable, su trabajo va a ser mucho más eficiente, de mayor calidad. Todo eso es beneficio para la empresa y obviamente el trabajador, de alguna manera, si lo compensamos, también tendrá o recibirá beneficios. Vamos a ver qué también. Ya está. Entonces lo importante en todos los casos es que tanto los empleadores como los trabajadores tengan claros sus deberes y derechos. Aquí esta es una parte sumamente importante. ¿Qué deber tengo como trabajador y qué deber tengo como patrón o como jefe de ese personal? ¿A quiénes a la hora de que desempeñemos nuestras actividades? Entonces también hay que tomar en cuenta que el trabajo tiene un efecto favorable. Que a pesar muchas veces que es agotador, proporciona bienestar para él y su familia, pues es el sustento que va a llevar a la casa. Entonces, no solamente es un grupo que sale beneficiado, a pesar de que muchas veces, pues cansa. Bueno, pero es algo normal, siempre y cuando ese agotamiento no sea en exceso y que lleve en riesgo la salud del trabajador. Caso contrario, el desempleo es peor todavía, ¿sí? Puede producir enfermedades. En este caso, lo primerito es el estrés, llevando una frustración y por la inactividad, dolores musculares, por ejemplo, entre muchas otras. Y cuidado con esta, la frustración. Muchas veces nos lleva a cuestiones a veces fatales. Entonces, esto quería compartir el día de hoy, son ampliar un poco de lo que en general tenían, de lo que investigaron, pero ahorita aquí lo que estamos haciendo es ir puntualizando. ¿Qué hacer en dado momento? Estas notas a lo mejor ya estoy desempeñándome como ingeniero y salgo de un frente de trabajo muy grande, donde hay infinidad de trabajadores que son parte de mi equipo y que debo cuidar por el bienestar de ellos. Allí radica muchas veces el éxito o el fracaso. No es nada más a través de, pues nada más los números.